Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta reflexión se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 21. Nos dice: como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambia el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la Escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Es palabra de Dios. Cuando Jesús entra a Jerusalén, fue recibido como rey. Hoy lo recordamos en el Domingo de Ramos, un día como hoy. Y uno de sus objetivos era justamente ir al templo. Hay cierta tensión en la Escritura al respecto de la existencia de un lugar sagrado. En algún texto dice que Dios no necesita de templos, pero construimos uno. Desde el comienzo de la historia de Israel. Esto se remonta en cuanto al significado de este espacio sagrado a los tiempos de los augures. Es interesante el proceso que llevó a establecer templos en la tierra, lugares sagrados. El augur en Grecia escogía un espacio en el cielo que contemplaba y lo cortaba imaginariamente y hacía una especie de cuadrado. Eso es el tem. Él cortaba el espacio imaginariamente y definía que en ese espacio iban a suceder cosas que eran totalmente distintas a lo normal. Ellos tenían una especie de manual, no sé cómo lo hicieron, donde podían traducir los movimientos de los pájaros en el cielo. Entonces, cuando ciertos pájaros pasaban en ese espacio imaginario, el augur podía predecir, ¿cierto? Y esto era común. Este espacio imaginario se llevó después a lo físico y se fueron generando espacios como este en la tierra y se fueron dotando de elementos que fueron definiendo su presencia entre nosotros.
ahí surge el templo. Y el espacio que él genera era especial para las personas que veneraban diferentes deidades o tenían cierta perspectiva de la existencia que incluía esta adoración a entidades o dioses que tenían contacto y que orientaban la existencia de las personas. Conocemos en Atenas el gran templo, no sé, muchos de ustedes habrán tenido la suerte de estar por allá y ver esto y cómo era importante en la cultura manifestar esta experiencia personal. Es una experiencia interna que se manifiesta de manera física en el mundo concreto. En la cultura de nuestra religión, los primeros templos en realidad eran bastante modestos. En el Génesis, la primera persona que establece un lugar sagrado es Moisés. Una vez que termina el diluvio, él crea un altar. Pero es un montón de piedras en el fondo. Yo no sé quién hace senderismo o le gusta subir a las montañas. Las personas que subíamos, en mi caso, y que suben a las montañas, les gusta para marcar, no sé, que llegaron a un lugar, no sé si se han dado cuenta, pero juntan unas cuantas piedras y ponen algún símbolo. Eso era más o menos lo que hizo Noé cuando de alguna manera celebra el final del diluvio y genera este espacio sagrado. Y esto fue creciendo con el tiempo. En realidad no mucho, porque las personas posteriores, por ejemplo Abraham, después que Dios le hace la promesa, construyó un altar donde estaba la encina sagrada de Moré. Él hizo ahí también un altar, donde se le aparecieron los 3 ángeles que le prometieron el nacimiento de su hijo Isaac. Para recordarlo, él también genera este montoncito de piedras. Y desde ese momento para esa gente, para esa cultura, se transformó en un lugar sagrado. Aún no era un templo, pero en estricto rigor sí, porque ese espacio, al llegar a él, te introducía en un estado distinto de ser. Como que salías de lo cotidiano y a través de estos elementos ingresabas en un estado de espíritu distinto. No sé si recuerdan la experiencia de Jacob, cuando huye de su hermano y ve en un lugar ángeles, una escalera y ángeles que bajaban y subían, y él también, para recordar eso, genera este montoncito de piedras y le pone a ese lugar Betel. ¿Quién se acuerda qué significa Betel? Betel. ¿No? ¿Cómo? Casa de Dios. Sí, casa de Dios, puerta del cielo. Este lugar es la casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar totalmente fuera de lo común. Y este lugar Jacob lo celebra porque lo saca de la vida cotidiana y lo introduce en una forma de sentir y de ser que lo conecta con la divinidad, en este caso con Yahvé, lo conecta con una dimensión distinta y obviamente produce un cambio en él. Las experiencias de nuestros patriarcas, las experiencias de las personas que conforman la historia antigua bíblica, se manifiestan de manera física y van surgiendo estos lugares. Posteriormente, en el Éxodo, Dios da una orden para construir un templo, unas tiendas sagradas, que es un símil de lo que iba a ser después el templo que construye Salomón algunos cientos de años después. Las personas vamos desarrollando la necesidad de generar espacios que nos contengan, que nos pongan en contacto con aquello que creemos como algo superior a nosotros. Yo no sé si en sus casas ustedes tienen un lugar parecido, un lugar especial, donde oran, tal vez donde leen la Escritura, tal vez en el jardín, un lugar donde
sucede algo con ustedes, algo distinto en relación con Dios. En este proceso, con el tiempo, se construye el templo de Israel y lo construye Salomón. Y Jesús de Nazaret en el texto va a pero ya es el segundo templo, ya, el primero fue destruido. Jesús va a este lugar. Y si bien es cierto, Él tiene un concepto más abierto de lo que es realmente un templo, Él defiende con celo el lugar que es un referente sagrado para todo su pueblo israelita, y lo defiende con celo. Pero en esa misma reflexión, Él nos invita a entender a partir de Él cuál es el templo profundo que podemos construir, enriquecer en nuestra existencia. Cuando dice en 3 días yo levantaré este templo, el texto dice se refería a su cuerpo. ¿Ustedes han pensado en su cuerpo como el templo de Dios? En nuestra naturaleza, en nuestra fragilidad, en aquello tan pequeño que somos. Jesús con esta frase nos está invitando a entendernos de una manera totalmente distinta. A entendernos como un espacio sagrado en nuestro interior. El lugar más sagrado del templo israelita es el Sancto Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Figuradamente podemos decir, el lugar más sagrado de nuestro cuerpo es donde está nuestro corazón. Es el centro de nuestro templo. Pero en primer lugar, te entiendes como un templo, te entiendes como el templo de Dios, te entiendes como el templo del Espíritu Santo. Entiendes que tu experiencia personal que se genera en tu interior, a la cual alimentas, la cual dejas crecer, se proyecta en un lugar como este, donde nos encontramos, donde compartimos formas de fe comunes. ¿Cómo es tu experiencia interior con Dios? Y esa experiencia interior se refleja en tu relación con este lugar, con la lota o con cualquier lugar que hemos construido para juntarnos y adorar a Dios. Tu experiencia interior refleja tu amor por un espacio como este. Y nuestra experiencia refleja, por ejemplo, el cuidado que debemos tener por nuestros espacios sagrados. Si se trata de nosotros, nos cuidamos. Si se trata de este templo que se expande desde nosotros y se transformó hace 50 años en un espacio como este, personas que se dedicaron a construirlo, de alguna manera reflejaban una manera de ser y de sentir y una manera de entender a Dios, y se transformó en esto. Y esto nos produce la posibilidad de encontrarnos, nos produce la posibilidad de alimentar esa fe en nuestro interior para fortalecer nuestro templo interior, que es lo que Jesús quiere. Si este templo desaparece, ¿desaparece nuestra fe? No, no debería. Nuestra fe debería permitirnos construir otro templo, si fuese necesario, o encontrar otros espacios sagrados para encontrarnos, para fortalecernos, para vivir esa fe que ha sido comunicada y que está en nuestro interior. Cada uno de nosotros, en la perspectiva de Jesús, es templo del Espíritu Santo. ¿Te has pensado así? ¿Te piensas así cotidianamente? Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo está ese templo dentro? ¿Está arreglado para que el Espíritu Santo habite en mí? ¿Está siendo tratado con honor, con dignidad? ¿Cuánto me estoy preocupando
por este lugar que Jesús quiere ocupar para transformar mi vida. Dios quiere que yo sea su templo, así como Él lo fue de Dios. Es algo muy hermoso mirarse y verse así en todos los momentos de nuestra vida. Eso dignifica nuestra existencia y dignifica la materia de la que estamos compuestos y le entrega un sentido trascendente y nos entrega alegría. Yo quiero ser templo del Espíritu de Dios. Yo quiero ser templo del Espíritu de Dios. Con mi caminar, con mis pasos, con mis defectos, con mis errores, pero quiero avanzar para llegar a hacerlo y dejar que ese Espíritu se anide en mí y me transforme y nos transforme y transforme mi manera de entender la existencia y de entenderme en la existencia. Yo creo que el concepto es un regalo maravilloso que nos indica lo que realmente somos a los ojos de Dios. Cuánto nos ama, que quiere habitar en nosotros, así como que hizo habitar el templo en la caja, en el arca de la alianza, así como quiso vivificar esas paredes, quiere vivificar nuestras paredes, nuestro ser. Yo creo que hay una invitación clara de parte de Jesús para descubrir lo que realmente somos en la mirada de Dios. No perdamos tiempo. Busquémonos así. Entendámonos así. Construyámonos desde esta mirada amorosa de Jesús de Nazaret. Amén.